El himno conocido, Sublime Gracia, fue escrito por John Newton, un pastor inglés. Él era un marinero, un impío, un blasfemo, hablaba muchas malas palabras, un comerciante de esclavos, un pecador. Se dice que su cristianización o su conversión comenzó una noche de marzo de 1748, mientras una tormenta azotaba a su antojo la embarcación en la que navegaba. Tiempo después de convertido, compuso un himno a la misericordia de Dios, quien es más grande que todos nuestros pecados. Su vida y transformación fueron un vivo ejemplo de cómo Dios obra en la vida de las personas que muchos jamás pensarían podrían llegar a ser transformados. Siempre hay esperanza de transformación, pues la gracia de Dios siempre es fiel. No importó qué tan perdido Newton se sentía y estaba en ese momento, como él mismo redactó en su himno, Dios lo halló, de su maldad lo libertó, y desde ese momento en la vida de Newton, como mar fluyó su amor por la sublime gracia del Señor. Así que no importa la condición que se encuentren nuestros familiares y aún personas relacionadas, hijos nuestros, no perdamos la esperanza que el Señor tiene momentos y tiene la manera de poder resolver. No importa inclusive si algunos pueden estar hasta en prisión, Dios puede alcanzarlos hasta allá con la sublime gracia de Él, y Dios puede ayudar a que las circunstancias cambien. Sencillamente esperemos en Él y veamos el poder transformador que Él siempre tiene. Así que, de igual forma como Dios trabajó, esta historia revela en Newton claramente lo que nos ocurrió a ti y a mí por la gracia de Dios. Y eso es lo que nosotros leemos en Efesios 2, del 1 hasta el 5. Efesios 2, 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales ustedes andaban en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué manera? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, esos peros hermosos de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta es palabra de Dios. Oremos. Oh Señor, Dios Todopoderoso, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Tú eres el alto, el sublime, el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pero también te places en decir que eres fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor con que tú nos amaste. ¿Quiénes éramos nosotros para que enviaras a tu Hijo Jesucristo, un Rey que muriera en nuestro lugar? Oh Padre, ayúdanos a percibir tu gran amor manifestado al enviar a tu Hijo y entregar a tu Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque nos diste vida juntamente con Él. Gracias por enviar tu Espíritu para que resucitásemos a una novedad de vida. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir para ti. Queremos pedirte por aquellas personas enfermas, aquellas personas que están de viaje y que deben venir, que tú les cuides, que tú les guardes en el camino para en medio de estas circunstancias, como hemos orado por esta nación de Haití, que tú le cuides, le ayudes, a aquellos hermanos le des la tranquilidad necesaria y la ayuda que necesitan, y a nosotros por el paso también del meteoro que viene en camino, el ciclón. Te pedimos, oh Señor, que tú también protejas a nosotros y a nuestras vidas y a nuestros hermanos en Cristo y a aquellas personas
que están en sitios vulnerables, que tú le ayudes para que ellos puedan también estar alerta y estar bien. Gracias, porque siempre podemos confiar en tu gran amor y bondad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo desde la prisión de Roma en algún momento entre el año 60 al 62 después de Cristo. Y se hace referencia a ella como una de las epístolas de la prisión, se le llama así, una de las epístolas, una de las cartas de la prisión, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Quizás sobre cualquier otra cosa, esta es una carta de aliento y amonestación escrita para recordarles a ellos y a nosotros las innumerables e invaluables bendiciones en Jesucristo. Y en nuestro mensaje anterior, tengo que repasar porque fue hace mucho tiempo de eso, algo breve, vimos la condición de donde Dios nos rescató. Es difícil para nosotros evaluarlo y a veces estamos más empeñados en lo que tengo que comprar para el ciclón, en lo que pasó en otro lugar, pero es difícil nosotros evaluarlo y Dios nos trae a la memoria en esta mañana para que recordemos la condición de donde nos rescató y la manera que hizo por nosotros, su gran milagro. Entonces, dijimos en el mensaje anterior que la condición que presenta a partir del versículo 1 era que estábamos muertos en delitos y pecados. Además de eso, estamos siguiendo la corriente de este mundo, éramos títeres del príncipe Satanás, éramos esclavos de nuestros deseos, de la naturaleza pecaminosa y éramos por naturaleza sujetos a la ira de un Dios justo, lo mismo que los demás. Pero vemos un cambio dramático, es como si hubiera una puerta que tuviera dos partes y de repente se abre la puerta, no nos deja en desesperación, sino nos presenta qué fue lo que hizo Dios por nosotros. Y vamos a comenzar viendo en este mensaje una sola de las cosas que hizo Dios en cambio por toda esa condición de desesperanza que teníamos. Un cambio dramático que Dios hizo en misericordia. Y le preguntamos al apóstol Pablo, preguntamos al texto, Pablo, ¿y qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Y con respuesta tenemos nuestro primer punto tema. 1, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Te parecería algo sencillo? Y nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Te parece algo tan sencillo que Dios hizo? Fue algo tan grande como despertar a un muerto que ya se encontraba en huesos secos. Dios, versículos 4 y 5, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Lo ves, hermano? ¿Lo ves, hermana? El darnos vida juntamente con Cristo. ¡Qué gran misericordia! ¡Qué gran amor! Tengo sueño. ¡Qué gran misericordia! ¡Qué gran amor! Tengo hambre. ¡Qué gran misericordia! ¡Qué gran amor! ¿Cuándo va a acabar para irme? ¡Qué gran misericordia! ¡Qué gran amor! Como reseña Hendrickson, y ahora viene una descripción vívida del cambio que ocurrió. Al ser humano, a ti y a mí, totalmente indigno, tan gran misericordia, tan gran amor, tan gran gracia le es concedida. Fue por la riqueza, Dios que es rico en misericordia, por esa riqueza, la grandeza de su amor y el maravilloso carácter de su gracia, que Dios nos vivificó, nos dio vida juntamente con Cristo, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados. ¡Qué maravillosa verdad! Yo no sé si ustedes escucharon el testimonio de C.J. Mahaney. Quizás algunos de nosotros no hemos recibido una transformación así tan rápida. C.J. Mahaney era un joven que estaba viviendo
el predicador, antes de conocer a Cristo, que vivía de las drogas. Y él estaba en una nota de droga cuando fue a visitar a un amigo que había sido transformado del grupo. El amigo no tenía muchos deseos de querer predicarle el evangelio, porque imagínate, es un hombre lleno de droga en la cabeza. El tipo estaba con toda la condición para no predicarle el evangelio. Así que él no se animó mucho, pero de todas maneras le predicó el evangelio, quizás por convicción de que, bueno, esta es la única oportunidad que tengo de predicarle el evangelio, así que le voy a predicar del evangelio. Hermano, dice C.J. Magini en su testimonio que de esa nota que tenía de droga altísima, un humo de droga, si se pudiera decir así, el Espíritu Santo lo agarró, le quitó la droga en la mente y lo transformó. Qué maravillosa regeneración, qué transformación más grande. Quizás alguno de nosotros no fue así tan dramático como C.J. Magini, pero sí fue el mismo milagro de rescatar de un muerto hacia la vida. Escuchaba al pastor de esta mañana, el pastor Otto Sánchez, que estaba diciendo de su propia experiencia y su propia misericordia como Dios. Él era un cristiano de buena conducta, trabajador, hijo de padres cristianos, igual que yo, como el caso mío. Y dice el pastor que él tuvo que ver, y esa es la condición que tú tienes que ver, hasta que tú no te veas ahí como un miserable pecador necesitado de la gracia de Dios y que iba camino hacia el infierno, y que en medio de esas circunstancias Dios Espíritu Santo, con el poder transformador, te transformó de muerte a la vida, te sacó de la condición de huesos secos y que te puso a ver qué tan terrible estaba en el cementerio que tú te encontrabas, y te diste escalofríos y dijiste: ¿y qué hago aquí? Y clamaste al Señor. Qué gran misericordia, qué gran amor. Incluso estábamos comentando entre unas personas que realmente, y en base a eso, muchas veces no ocurre que cuando yo acepté a Cristo es el momento cuando Dios me transformó. Muchas veces no pasa eso. A veces nosotros no tenemos la conciencia clara de la transformación de Dios, y a veces pasa un tiempo y de repente es el momento cuando Dios nos rescata de esa condición. Qué maravillosa verdad. Estábamos muertos, huesos secos, enterrados en lo más profundo de los cementerios de este mundo. Algunos en medio de una iglesia, algunos en medio de un bar, algunos en medio de una condición de dificultades y fiestas y ese tipo de cosas, pero todos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, lo cambió todo. Qué bello. Algunas canciones cristianas quieren hacernos parecer como que estábamos en un mar de tempestad pidiendo ayuda. Aquí estoy, y Dios viene como un capitán y nos lanza un salvavidas y viene en nuestro auxilio. Eso es muy bonito y pudiera parecer lo que realmente en la experiencia humana pensaríamos nosotros que ocurrió. Pero no es esa la condición donde Dios nos rescató. No era así que nos encontrábamos. Según el pasaje que nosotros vimos, y eso es lo que hace grande la misericordia de Dios, nosotros estábamos descansando en el fondo del mar, con huesos ya quitados. O mejor dicho, como para ponerlo en un ambiente cristiano, bíblico, como en Ezequiel 37, en un valle de huesos secos. Y en ese tiempo, ya en esos huesos secos no había deseos. No me vengan a decir a mí que tenía el deseo de Dios. No tenía deseo de nada. Éramos enemigos de Dios. Esa era la condición que nosotros nos encontramos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
según este pasaje, Él nos revivió, nos unió a los huesos, tendones, nos sacó a flote en regeneración de vida espiritual, para que entonces pidiéramos ayuda en arrepentimiento y fe que Él mismo nos otorgó. Porque algunos predican y hacen ver que fue mi fe. Pues yo puse la fe, Dios puso las condiciones y yo puse mi fe y yo puse mi arrepentimiento. No, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Así que ahí se ve la condición tan hermosa de nuestro Dios, que nos rescató, la manera como Dios lo hizo. Pero además se nos olvida cada siempre, y como dice Paul David Tripp, Dios tiene cada domingo que decirnos: mira, atiende hacia acá, es la gracia y la misericordia mía que tú tienes que alabar, y no que te hace falta el peso para mañana, no que la condición de mi hijo, de mi tío, de mi abuelo, de las condiciones, es a mí primero que tienes que alabarme, es a mí primero que tienes que buscarme, es la condición que debes recordar de donde yo te rescaté, y que yo estoy para ayudarte y para ser tu Dios y tú mi pueblo. ¡Qué gran Salvador! Lamentamos la tragedia de Haití, la gran cantidad de muertos. Algunos piensan que fueron 300. Oramos por los hermanos y las personas que están en condición vulnerable allá. Pero jamás podemos tapar el sol con un dedo, ni dejar de ver la misericordia de Dios para ellos y para nosotros. Son nuevas cada mañana, como dice Lamentaciones 3:23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, es grande su fidelidad. Así como un manojo de cartas nuevas que se abren para jugar o lo que sea, así mismo, de igual forma, Dios tiene un paquete de misericordias nuevas cada mañana y las saca, prodigándola, dándola en abundancia a todo tipo de personas, pero de manera especial a sus escogidos. Así que yo no sé en qué va a terminar tu problema, yo no sé en qué va a terminar tu enfermedad, yo no sé en qué va a terminar la situación de trabajo o de no trabajo, de enfermedad o de no enfermedad, de circunstancias, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que te ha amado, aún estando en la condición que te encontrabas, te dio vida juntamente con Cristo, y por esa misma condición te va a llevar hasta el otro lado, porque el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que nosotros sabemos eso, y decimos como la canción: ¿quién es digno? ¿Sientes que el mundo está roto? Claro que lo está. ¿Sientes que son más profundas las tinieblas? Claro que lo están. Pero sabes que ni la oscuridad podrá frenar la luz de Dios. Y en Cristo todo nuevo hecho está. Así que Pablo atribuye el dramático y sobresaliente cambio que ha tenido lugar a la misericordia, el amor y la gracia de Dios. Y cuando Pablo dijo eso, estaba preso en cadenas, en una prisión, y al lado un soldado. Y él dice: pero Dios, que es rico en misericordia, alabo su nombre, en medio de una mazmorra donde no había ni aire acondicionado, no había iluminación, no había nada de las condiciones que nosotros pudiéramos decir. Pero Dios, yo exalto el gran poder de Dios, yo exalto su misericordia, yo exalto lo que Él hizo en la vida de los efesios y también en la mía y la tuya también. Así que al hacer eso, vamos a echar un vistazo a estos 3 términos que motivaron algo tan grande que hizo Dios al darnos vida juntamente con Cristo. Y de eso va a ser el total, la mayoría, por decir el 75% del mensaje que yo voy a tener. Los 3 términos que definen que Dios, que motivaron a que Dios nos diera vida juntamente con Cristo. El primer término principal que aparece en el versículo 4 es
su gran amor. Su gran amor. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, eso es causa, lo que provoca, por su gran amor con que nos amó. Ese es el centro de la idea, ese es el centro de la motivación, ese es el centro que ocurre y que nos marca, el gran amor de Dios. ¿Y cómo se manifiesta ese amor? Que como expresa Hendrickson, es el más amplio de los tres términos. Este amor de Dios es tan grande que desafía a todas las definiciones. Y es por eso que cada domingo Dios nos hace otra vez recordar todo lo que Él ha hecho, para que nosotros otra vez lo miremos a Él y no nos quedemos en el mar de las dificultades, en el mar de los problemas. Sí, pero lo que hizo Haití, su gran misericordia, su gran amor con que nos amó. Sí, pero viene la tormenta Grace, su gran misericordia, su gran amor con que nos amó. Y nos sigue amando. ¿Cómo vemos ese gran amor de Dios en nuestro pasaje? Como dice Hendrickson, como una intensa preocupación por los elegidos, como un profundo interés personal en ellos, como un lazo cálido para que en una espontánea ternura se deslice hacia ellos. Y como dice Romanos 8:28, nosotros debemos saber, y lo sabemos. Eso es lo que dice él, sabemos, eso lo experimentamos. Lo que pasa es que con las circunstancias que nos vienen se nos olvida de donde Dios nos rescató y la manera que nos hizo. Sabemos, eso es lo hemos experimentado todos los cristianos, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, cooperan para bien. Eso no es algo que te lo hayan dicho. Si tú eres un verdadero cristiano, la Biblia dice que tú lo sabes. Lo que pasa es que nosotros nos abrumamos por dificultades. Dios se acuerda que somos polvo, pero nos abrumamos porque hoy mi mamá me habló mal, porque hoy no me salió el dinero que yo esperaba, porque mi salud le está pasando esta circunstancia, porque este tipo de trabajo, porque no tengo trabajo y pasa el tiempo, porque se me está empeorando la circunstancia, por todo eso. Pero Dios, se te olvida algo, Dios que está ahí, que no te va a dejar, que no te va a desamparar. Y entonces jamás dudes de su gran amor por ti ni los tuyos. Aunque venga la tormenta Grace, jamás dudes de su amor por ti ni los tuyos. El que te escogió desde antes de la fundación del mundo, el que palpitó de corazón, eso es lo que dice la Biblia cuando dice lo que antes conoció, cuando se enamoró y palpitó sin que tú hubieses hecho nada. El que envió a su Hijo en satisfacción para aplacar su ira por nuestros pecados. El que nos dio vida juntamente con Él. No te dejará, no te desamparará, aunque pasen 1000 tormentas. Y eso lo dice el pasaje. El que no escatimó, el que no agarró, no tuvo para agarrar a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, que era lo más grande que Él tenía. ¿Cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Todas las cosas que sean necesarias para la vida y la piedad. No el yate que tú quisieras, no la piscina que tú quisieras. Todo lo que sea necesario para tú seguir hacia adelante. Y algunos de nosotros lo vemos diariamente. Dios tiene que darnos algunas aflicciones y algunas dificultades para que nosotros, como las perlas que los buzos buscan, ellos se ponen una piedra para ir hacia el fondo porque no pueden bajar a recogerlas. Entonces, tienen que ponerse una piedra que los lleve hasta el fondo, porque si no los lleva hasta el fondo, no van a poder sacar las perlas que son más valiosas. Entonces, ¿qué tú quieres más valioso? ¿Las perlas que están abajo o quieres sencillamente quedarte en la superficie? Entonces, Dios tiene que ponernos algunas pesas de salud, pesas de dificultades, pesas de un hijo que no nos entiende o no entendemos, una circunstancia difícil, un dolor de cabeza con algún familiar, para que entonces
busquemos las perlas y veamos su gran amor para con nosotros. Pero aún todo esto es como tartamudear. Aquellos y solamente aquellos que lo entienden, que lo han experimentado, esos son los que entienden de verdad en toda su extensión. Y lo has experimentado tú, te pregunto, hermano, hermana. Si tú lo has experimentado, debieras ser feliz. Oh, maravilla de su amor. Por mí murió el Salvador. Un amor que es único, espontáneo, fuerte, soberano, eterno e infinito, como dice Miqueas 7, 18 y 19. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad, de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Alabado sea Dios. Que Dios tan amoroso, como dice Génesis, es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, su amor hacia nosotros, el amor del cual nadie ni nada nos podrá separar. Es difícil para una alma que no está observando por medio de las pruebas y las dificultades el gran amor de Dios. Es difícil. Incluso llegamos a ser tan insolentes, llegamos, de pensar como Satanás muchas veces nos pone en el corazón y como los discípulos le dijeron a Cristo cuando estaba durmiendo en la barca: Maestro, no tienes cuidado de que perecemos. O sea, lo que hicieron, tú eres tan indolente que ni siquiera estás preocupándote que nos estamos hundiendo. Me estoy hundiendo con mi barca, me estoy hundiendo con el problema de mi hijo, me estoy hundiendo con las circunstancias y tú ni siquiera haces nada. Y Cristo se para en la barca, le dice al mar: calla, enmudece. A los estudiantes y principalmente a los que pensamos alguna vez en la palabra, nos asombra, porque se supone que cuando el viento se detiene, las aguas van cogiendo un poquito de espacio para volver otra vez a ponerse. Pero el libro de la Biblia nos dice en los evangelios que el mar se puso en ese mismo instante como un plato. ¡Wow! Como un plato. No fue que fue cogiendo otra vez y tranquilizándose. No, como un plato. Y también otro milagro lo pueden observar en ese mismo lugar, que en ese mismo instante llegaron a la barca, a la tierra. Podía ser que lo hayan llevado rapidísimo, yo no sé, no me expliquen, pero la idea, asombroso. Y Cristo les dice a ellos, fue que me dormí. No, nada de eso. ¿Dónde está vuestra fe? Ustedes la tienen, yo se las di. Búsquensela en los bolsillos, ustedes la tienen. La tienen. Pero qué tan difícil cuando vemos que nuestro hijo, nuestra hija sigue otra vez y persiste y lo hace con ese engreimiento o esa circunstancia o los familiares nuestros. Y nosotros decimos, es sin remedio. Pero Dios le dijo, cuando le dijo que él difícilmente entraría un rico en el reino de los cielos. Y le dicen los discípulos: pues si eso es así, con una gente que nosotros entendíamos que si tenía dinero era que él mostraba el amor y el favor de parte de Dios, si es así nadie se va a salvar. Y Cristo les responde: para los hombres, imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Así que su gran amor, nosotros no sabemos por causa de nosotros, si Dios dijo que iba a dar naciones por causa del pueblo de Israel y por los escogidos, ¿cómo no va a hacer lo que Él quiera hacer por nuestros hijos, por nuestros familiares, por todo el mundo? Hoy canto del gran poder de Dios. Pero el segundo término aparece en nuestro pasaje, que es
rico en misericordia. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia. Y esa palabra rico es de una gente que tiene mucho, como hay un famoso comentarista que dice que él es muy caro, muy. Entonces, cuando se habla de Dios es pleno, de plexo, de lleno, completo. Como nosotros decimos, en el idioma nosotros dominicanos decimos, está podrido el dinero. No, Dios es rico en misericordia. Rico en misericordia. Cuando ese amor se dirige hacia pecadores, considerados en toda su miseria y necesitados de pena, de socorro, recibe el nombre de misericordia. Y esa misericordia es tan llena de riqueza, dice Hendrickson, como el amor que es tan lleno de grandeza. Como nosotros lo vemos en Primera de Pedro 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué abundante, qué plena, qué rica compasión de nuestra miseria, de nuestra bajeza, de nuestra esclavitud. Es como dice el himno: nunca, Dios mío, con ese himno uno de esos me casé yo, nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Trata de recordar, cuando perdido en mundanal sendero, no me cercaba sino niebla oscura, tú me miraste y alumbróme un rayo de tu luz pura. Cuando inclinaba mi abatida frente del mal obrar el oneroso yugo, dulce reposo y eficaz alivio, darme te plugo. Gloria a Dios. Qué misericordia tan abundante. ¿Hacia dónde? Trata de pensar hacia dónde iba tu vida. A veces yo escucho a la gente, no, porque yo era un exitoso comerciante o un exitoso que sé yo qué. Y nada, y el Señor me salvó. Ajá. Pero tú quieres presentarlo donde tú ibas. Tú ibas camino hacia el infierno. Estabas muerto en delitos y pecados. Algunos en un banco de iglesia. Y ahí no correspondía un peor castigo por haber escuchado el Evangelio en el infierno. Hacia ese lugar es que íbamos. Pero tú me miraste y alumbróme un rayo de tu luz pura. Qué compasión tan grande tuvo nuestro Señor. Así que esa palabra requiere de lo que Él se agrada. El tercer término importante aquí es la gracia de Dios. Versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese tercer término, gracia, es un regalo inmerecido para personas que merecían exactamente lo contrario. Porque hay gente que no lo entiende así. Cuando se da de gracia, y la palabra menciona la gracia, no es para gente que estaba más o menos por el caminito y entonces se le dio un favor. No es esa la condición que está hablando de gracia. Son personas, la idea es, de aquellos que ni siquiera teníamos el deseo, que éramos enemigos de Dios, que éramos gente que insultaba y abominaba a Dios en todo no lo decíamos mucho con los corazones, pero con nuestras actitudes lo hacíamos igualito. Y de ese grupo de personas, Dios tuvo misericordia y les dio el regalo a esos enemigos de Él. Esa palabra encierra varios significados relacionados con las ideas de favor, benevolencia, agradecimiento y beneficio. El término griego es charis, de donde viene la palabra carismático, y quiere decir un don otorgado por pura benevolencia en su favor, como enfocado hacia el culpable y al indigno. La misericordia se compadece, dice Génesis. La gracia perdona. Pero aún más que eso, salva. Enteramente, por gracia sois salvos. Y a veces en el español uno no lo entiende mucho. Lo que
está diciendo es, porque algunos piensan que por gracia se están salvando. Ahí no es eso lo que está diciendo. Hay otros pasajes donde puede decir eso, pero no es eso lo que está diciendo. El pasaje dice ahí, si se traduciría, por eso lo traducen en la Biblia de las Américas, por gracia ya han sido salvados. Por gracia ya han sido librados. Eso es lo que quiere decir la gracia. Esa condenación eterna que estamos nos libra de la más grande miseria y nos otorga las más escogidas bendiciones, vida eterna en cuerpo y alma. Así que ser salvo por gracia es lo opuesto a ser salvo por méritos. El mérito que pretendiste resulta de la bondad que tú tienes o el arduo esfuerzo. Cuando una gente hace un trabajo, hermano Juan, que hace unos trabajitos buenos. Cuando el hermano Juan hace el trabajo de todo lo que hace, lo que él merece es un dinero. Ya sea que él se lo acomode, lo que sea, hay que pagarle un dinero. Pero según lo que la palabra gracia quiere decir, no es que tú te ganaste ese dinero, peor todavía, que merecía lo contrario y que sin embargo te lo dio Dios. Qué misericordia, qué gracia, qué favor inmerecido. La expresión indica claramente que la base de nuestra salvación no descansa en nosotros, sino en Dios. Le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice primera de Juan 4:19. Y esa naturaleza soberana del amor divino en sus varios aspectos se ilustra en pasajes tan preciosos como Deuteronomio 7 y 8. Porque la Biblia dice que nadie busca a Dios. Dice en Deuteronomio 7 y 8, hablando de Israel, no por ser vosotros más que todos los pueblos les ha querido Jehová y les ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Él los amó de manera soberana y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Les ha sacado Jehová con mano poderosa, les ha rescatado de servidumbre de la mano del rey de Faraón. Como el pasaje explica, no había nada en Israel para ser amado. No había nada. No, ellos no eran lo mejorcito del pueblo. Hay mucha gente que está hablando de Israel. Son muy interesantes. Son muchas cosas. Son buenos científicos. Tienen muchas cosas. Pero no tienen nada. No tenían nada en ese momento. Y no tenemos nosotros nada tampoco para ser escogidos en ese momento. Así que no hubo nada en ti y en mí para que nuestro Padre amante nos eligiera, sino pura gracia, favor inmerecido e enemigos de Él. Yo quiero hablar principalmente a los jóvenes. Hay muchos jóvenes, y ya entendemos por la manera de ser y por lo que se estudia, de que los jóvenes donde no se sienten identificados no participan. Pero joven, si tú has sido rescatado por la gracia de Dios, tú no necesitas sentirte identificado con Iglesia Fundamento Bíblico para vivir para Cristo. Tienes que, como la esposa de Él, tú tienes que vivir para Él. Y parte de lo que se dice ahí es que tú tienes que integrarte y vivir por la gracia en respuesta a esa misericordia que se tuvo de ti. Es decir, que se ha descubierto, eso ya que donde no hay conexión, la gente no está apoyando las cosas. Eso es, el punto de vista cristiano, eso es un error garrafal. El cristiano vive por principios y esos principios tienen que hacerlo, que se conecte aunque no quiera conectarse, pero debe hacer lo que Dios hace en base a eso. Porque, como dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fue su gracia, su libre, pura y soberana gracia. Como dice otro himno, inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar,
como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Y eso nos lleva de la mano ya al segundo gran punto de aplicación. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo, con motivaciones de los tres términos que hablamos: su gran amor, su rica misericordia y su gracia inefable. Entonces, ¿qué debe pasar? Lo natural de una persona. Ay, que yo no me conecto con eso y por eso yo no voy a... No, tienes que tirarte de rodillas. Ay, que no me sale. Tienes que tirarte de rodillas en la mente. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Primero, adoración, alabanza y gratitud. Escuché a alguien decir de Martín Lutero: hiéreme, Dios, hiéreme. Si tú me has perdonado, hiéreme tanto como quieras. Tomado en su contexto de paz, de justificación por la fe, es una actitud que sale de una persona: Señor, si lo que era más grande, que yo iba camino hacia el infierno y en desesperación, tú me rescataste, que me vengan ahora enfermedades o dificultades, ya eso es peccata minuta, o sea, eso es, ya es insignificante en comparación al haberme rescatado de la vana manera de vivir y de ir camino hacia el infierno. Esa misma actitud es la que debiera tener como el samaritano sanado de lepra, que dice la Biblia en Lucas 17, 15 al 16, que vino glorificando a Dios, alabándose y corriendo se postró a gran voz, dice ahí. Y el versículo 16 dice que rostro a tierra, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Y el versículo 16 dice que se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y ese era un samaritano, no era del pueblo de Israel. Esa es la actitud. Esa es la actitud que tú debes entender y debe existir en ti, como el valle de la visión habla de las misericordias divinas. Este poema es de las misericordias divinas del valle de la visión. Y dice así: tú, oh Dios eterno, tú eres superior en grandeza, en bondad indecible, en gracia sobreabundante. Tantos son tus favores para conmigo, que enumerarlos sería como contar granos de arena en una playa. Yo solo conozco una parte, pero esa parte ya excede toda alabanza. Te doy gracias por tus misericordias personales para conmigo. Una muestra de mi salud, la preservación de mi cuerpo, las comodidades de la casa y del hogar, la comida y el vestido suficientes, el mantenimiento de mis facultades mentales, mi familia, su ayuda y apoyo mutuos, los deleites que me das, la armonía y la paz en el hogar, las sillas ocupadas en mi casa que podrían haber estado vacías, mi país, la iglesia, la Biblia, la fe. Pero cómo lamento mi pecado, mi ingratitud, mi vileza, los días que aumentan mi culpa, los momentos que atestiguan mi lengua ofensiva. Todo lo que hay en el cielo, en la tierra, a mi alrededor, dentro de mí me condenan. El sol que ve mis faltas, las tinieblas que son luz para ti, el cruel acusador que me insulta justamente, tu rostro que escudriña mis pecados ocultos, la ley justa, tu santa palabra, mi conciencia cargada de pecado, mi vida privada y pública, mi prójimo, yo mismo. Todos escriben con tinta negra contra mí. No los refuto, ni alego excusa alguna, sino que confieso: Padre, he pecado. Sin embargo, sigo vivo y corro arrepentido hacia tus brazos extendidos, Señor. Yo sé que tú no me rechazarás, puesto que Jesús me acerca a ti. Tú no me condenarás, puesto que Él murió en mi lugar. No tomarás en cuenta mis montañas de pecado, puesto que Él las allanó, y su belleza, la de Cristo, cubre mis deformidades.
Oh Dios mío, me despido del pecado, aferrándome a la cruz de Cristo, escondiéndome en sus heridas y refugiándome en sus pecados. Así es que tú y yo tenemos que ver la misericordia de Dios, su gran amor y su gracia para con nosotros. Adoremos al que siempre en su misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Segundo, vamos a consagrarnos en servicio. Como dice Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, fueron tantas las misericordias de Dios que nos hizo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es que yo no me siento conectado. Eso no tiene nada que ver. Es que tú tienes que adorar a Dios. Pero que yo tengo que hacerlo de tal forma. Es lo que Dios va a preguntar de ti. Y no va a haber nada que tenga que ver eso, sino el resultado de lo que Él hizo por ti y lo que tú tienes que hacer en base a eso. Cuando esta doctrina de las buenas obras se acepta por fe, priva al hombre de todo argumento para jactarse, pero al mismo tiempo le libra de toda causa de desesperación. Glorifica a Dios. Y para finalizar, hijo de cristiano, amigo que nos oyes, ¿no sabes para qué estás vivo? ¿No sabes para qué fuiste diseñado? ¿Pensarás acaso que es para estar metido en la computadora, en el laptop, en la tablet todo el tiempo? ¿Sabes cuál es tu propósito en esta vida? Para la gloria de Dios, para que la fama de Dios sea puesto en alto. Así como un micrófono fue hecho para transmitir y recoger la voz, tú fuiste diseñado para vivir para Dios. Y si nosotros utilizamos un micrófono para rascarnos la espalda, Él hizo una función, pero no era eso para lo cual fue hecho. Así mismo es cuando tú estás enredado en ti mismo, metido en tu cuarto, solamente pensando en down, en dificultades, en problemas. Pero es que yo no siento alabar a Dios. Entonces es que con más gusto hay que alabarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, si te arrepientes de vivir de espaldas a Dios y tú clamas por misericordia, será una señal de que Él te ha despertado para vida y te hace nacer de nuevo. No deseches la invitación del Rey de Reyes, que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ora desde ahí mismo donde te encuentres, pide misericordia y misericordia te será concedida y Dios se apiade de tu alma. Señor nos bendiga, oremos. Oh Padre Celestial, gracias por tan gran misericordia al enviarnos a Jesucristo. Qué gran amor tú nos has dado, el que seamos llamados hijos tuyos, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Padre, gracias por recordarnos otra vez parte de la condición que nos encontramos y cómo tu gran misericordia, el gran amor con que nos has amado y tu gracia inconmensurable nos ayudó, nos despertó, nos sacó del valle de los huesos secos y nos dio vida para clamar a ti. Gracias, Señor, no tenemos cómo pagarte. Tenemos muchas dificultades, pero sobre todo nosotros queremos que en medio de todas ellas tú nos hagas ver, que nos guíes hacia la cruz, donde hallamos tu amor. Llévanos a tus pies, te glorificamos, Señor. Líbranos de nosotros mismos, pues pertenecemos a ti. Guíanos a la cruz. En el nombre de Jesús te lo pedimos.